Hola, hola, soy Giulia Angelosi, profe de patina hace más de 10 años y en el video de hoy les voy a enseñar una serie de figuras que son variaciones difíciles de alguna más conocida. Por ejemplo, vamos a aprender el arch lunge, el lunge, obviamente, el sit forward y también vamos a aprender el camel... Sí, vamos a aprenderlo, el camel carrigan. Así que quédense hasta el final y no se lo pierdan porque... ¿Por qué? Porque vamos a patinar. ¡A patinar! Rapidito les voy a contar dónde estoy hoy. Hoy estoy en la ciudad de Panamá, en el anfiteatro que se encuentra en el centro del Parque Mar. Así que si andan de paso, si quieren venir por acá, ya saben, vengan a visitarlo. Lo único que el piso es bastante áspero, muy áspero. Y yo les recomendaría que si vienen, que lo hagan sí o sí con ruedas de calle. Porque las ruedas de patín artístico las probé hace un ratito y la verdad que está complicado patinar. Pero con las ruedas de calle sirve un montón, aparte es bastante amplio el lugar. ¡Plap! Figura número 1. Vamos a aprender una figura que se podría decir que está dentro del reglamento World Skate. Para los que compiten entenderían esto y para los que no pueden intentarla también. Pero obviamente antes de hacer la figura que vamos a hacer hoy, que son un poquito más avanzadas, no se olviden de ver el video número 1, número 2 que hice en mi canal. El número 1 lo voy a dejar por acá o en la descripción, es sobre las figuras básicas para principiantes. El número 2 es sobre algunas figuras un poquito más intermedias, que también lo voy a dejar acá o en la descripción. Y bueno, hay una parte de figuras número 3 que ya son figuras mucho más avanzadas, si se animan también pueden verla. Pero si ustedes ven la parte 1 y la parte 2, van a poder hacer esto tranquilamente. Lo que vamos a intentar es la figura número 1, que consiste en hacer el lunge. Van a abrir las piernas a la altura, al ancho de los hombros, si quieren un poquitito más para poder tener más estabilidad. Ubicarlos paralelos, obviamente, para que no se choquen. Vamos a ir con una pierna hacia adelante, como si hubiera una línea imaginaria, como si fueran dos carriles, dos rutas. En esa misma línea vamos a estirar un pie hacia adelante y el pie de adelante se va a flexionar. El de atrás va a quedar completamente estirado para darnos un poco más de estabilidad. Una vez que logramos la de adelante flexionarla y la de atrás estirarla, vamos a sumarle los brazos a los costados. Y si se animan pueden hacerlo también con la cabeza hacia atrás. Este sería la base del lunge. Todas las ruedas estén rodando sobre la superficie, no puede quedar alguna arriba. Y fíjense de que no se le vaya cruzando el pie de adelante, cruzándose, porque después va a hacer que se choquen los patines y se caigan. Abro ancho de los hombros, voy con una pierna más hacia adelante, la que ustedes quieran, y la de adelante la flexiono, brazos tirados a los costados, espalda derecha y me tiro para atrás con la cabeza. Una vez que le salió, lo que pueden hacer es empezar a modificar los brazos. Lo ponen así, lo ponen así, 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 así. Ouch. No, elevar no sería tirar, no. A tirar, porque elevar es subir. Vamos a elevarnos hacia atrás. Otra dije elevar. Ah, bueno. Arquear. Arquear era la palabra, no me salía. Figura número 2. Vamos a hacer el arch lunge. El arch lunge es como el lunge, posición de lunge, pero no vamos a arquear hacia atrás con los brazos. Sí o sí tenemos que tener la espalda arqueada, o sea que vamos a tener que trabajar mucho más el equilibrio y van a tener que trabajar y fortalecer toda la zona del abdomen y obviamente de la espalda. Presten atención en apoyarse bien sobre las bases, sobre las 8 ruedas. No hagan mucha presión sobre adelante, pues van a caer, ni tampoco por atrás, porque fíjense que si tiran todo el cuerpo para atrás, se caen. Entonces, el cuerpo, el centro de gravedad, tiene que estar en el centro, ubicado acá. Lo único que vamos a hacer es arquear la espalda hacia atrás. Una vez que me arqueo hacia atrás, ahí vamos a sumar los brazos, ¿sí? Primera posición, me arqueo hacia atrás. Y una vez que me arqueo hacia atrás, agrego los brazos. ¡Tatán! Ve que me maquillo. Ahora sí. Estoy luchando con mi pelo y la humedad, pero ya me estoy acostumbrando. ¿Tu peinado es lo que el viento se llevó? Para hacer la figura número 3 es indispensable que sepan hacer la posición sit. Es la posición sit, que ya se las enseñé en el video de las figuras de nivel principiante, así que como les dije, vayan a verlo. La posición sit, también conocida como carrito en un pie o como carretilla, o creo que también hace poco me dijeron que la conocían como cañón. Van a ver que hay una variedad de nombres para una misma figura. Para poder hacer la figura número 3, que es el sit forward, tienen que saber hacer muy bien la posición sit de base. Estiramos la pierna adelante, extendida lo más posible, y lo que tenemos que hacer de ahí es bajar, 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 bajar. Una vez que bajamos, no vamos a bajar hasta abajo como es la posición sit, sino que nos vamos a quedar a la altura de la rodilla. Lo voy a mostrar de costado si les mejor. Bajo a la altura de la rodilla, hasta acá. Una vez que logramos bajar a esa altura, tenemos que llevar todo nuestro torso, toda la parte de arriba, hacia adelante. Tenemos que abrazarnos la pierna. Pierna adelante. Se pueden agarrar de la bota, del tobillo, del freno, donde les quede más cómodo. Y me abrazo. Uy, uy, uy. Esta es la posición sit forward. ¡Yuhu! Me cansé. Como les comenté, es indispensable que ustedes con el torso se abracen a la pierna. Tiro todo el cuerpo hacia adelante.
tengo que abrazar el pecho y la parte del abdomen tiene que estar sobre la rodilla. Entonces, posición sit forward es pierna adelante, me agacho hasta la altura de la rodilla, agarro mi patín y me lo abrazo con el cuerpo. Como lo vieron, es muy importante trabajar la fuerza, trabajar el equilibrio y trabajar la elasticidad. Hay muchas cosas para trabajar en esta figura. Ahora voy a ir a un pastito y se los voy a mostrar algunos ejercicios para hacer sin los patines, para lograr mayor elasticidad, porque tenemos que lograr, como les dije, apoyar el abdomen sobre la rodilla. Así que, como les dije, hay muchísimos ejercicios de flexibilidad, de elongación, pero este es uno de los más básicos y que les puede servir muchísimo. Voy a sacar la zapatilla. Presten atención en esto. Si su zapatilla tiene por detrás un relieve, cuando ustedes la apoyen, su pie no va a estar completamente apoyado, entonces fuera zapatillas. Van a estirar las piernas por delante de ustedes, van a buscar estar con una posición derecha, firme, no así, sino que me elevo hacia arriba, mentón hacia arriba, y van a intentar que la punta de los dedos del pie, del dedo gordo, apunten hacia ustedes, hacia su ombligo. Las rodillas tienen que tocar lo más posible el piso, entonces fíjense que ahí se alarga la pierna como si estuviéramos en la posición sit. Y lo siguiente que tenemos que hacer es elevar los brazos. Cuando los elevamos, los alargamos lo más que podemos, respiramos profundo. Y cuando exhalamos el aire, fíjense que yo me alargo lo más que puedo. Y cuando exhalo, me dejo caer hacia adelante. En esta posición van a aguantar unos 10 segundos, contando lento. Presten mucha atención de que la rodilla toque el piso, de que la cabeza esté hacia abajo. No hacia arriba porque van a hacer más la fuerza, hacia abajo. Y en esta posición me quedo unos 10 segundos. Respiro profundo. Vuelvo a exhalar. Intento relajarme un poco más para cada vez ir bajando más. Lo voy repitiendo, 10 segundos en esta posición, respiro nuevamente y cuando exhalo me voy relajando un poco más. De esta manera, con muchísima práctica, se van a poder ir acercando cada vez más cerca de sus rodillas con el torso. Como les dije, son posiciones que requieren de muchísimo entrenamiento, de mucha paciencia, porque el cuerpo no es elástico de por sí, no somos una goma que nos movemos todos, salvo algunas personas que sí tienen ese don, pero normalmente van a tener que trabajarlo mucho, entonces no se frustren si la primera, la segunda o la tercera vez no les sale, es un trabajo de mucha constancia y de perseverancia. Y además, si ustedes, por ejemplo, lograron hacerlo y les salió, tienen que seguir entrenándolo, porque si pasa, por ejemplo, 3 semanas, que fue lo que me pasó a mí, yo estaba trabajando mucho la elongación y estuve 3 semanas sin practicarla, ahora me cuesta mucho más. Entonces mi consejo es que la entrenen por lo menos 2 o 3 veces por semana, y si por ejemplo ustedes compiten o tienen un torneo o tienen una presentación, que esa semana sí pueden aprovechar y relajarse y hacerlo una sola vez, ejercicios para estirar y llegar, pero una vez que termine ese torneo, esa presentación o lo que sea que estén haciendo, retomen de nuevo, aunque sea 2 o 3 veces, los trabajos de elongación, más que nada para no perderlo. Ahora, ya que sabemos eso, podemos volver a la pista. Allá vamos. Y nuevamente estamos acá en la pista con patines, porque les voy a mostrar algunos errores comunes que tienen que tratar, dije, de evitar. ¿Por qué digo tratar? Porque es muy probable que les pase, porque si son errores comunes seguramente les pase, pero traten de evitarlos. El error número 1 es el siguiente y es el más común de todos. Lo que hacemos es, cuando estiramos la pierna adelante, dejar el centro de gravedad sobre el lado derecho, en este caso yo estoy elevando la pierna derecha, y nos caemos para ese lateral. Entonces, tengan cuidado, acuérdense que cuando levantamos una pierna acá no hay nada. Y si no hay nada acá, no podemos tirar nuestro peso y nuestra fuerza corporal hacia ese lado, sino que tenemos que focalizar nuestro centro de gravedad más del lado izquierdo para tener toda la presión y el apoyo sobre la pierna que está apoyada. Entonces, cuando busquen de agacharse, ojo con hacer esto, sino que bajen derecho, pero presionando bien la fuerza sobre la pierna que está de base. El error número 2 consiste en la cabeza. Tendemos a poner la cabeza para arriba. Y fíjense que no queda bien. Porque primero que se tensan todo y le hace mal el cuello. Y segundo que no cumplimos con los requisitos de la figura. Entonces la cabeza para abajo. Tuc, abajo, no arriba. Un tercer error es, al buscar la pierna, caernos para atrás. Y esto es muy común. Por ejemplo, estiramos la pierna adelante y queremos agarrarla y la subimos. Y la subimos tanto de golpe que nos caemos para atrás. Tiro adelante y la busco. Es normal que suceda eso, entonces acuérdense de con el cuerpo hacia adelante. Uy, estoy entrando mucho en calor hoy. Y me falta creo que un error más. ¡Ay, sí! Tengo un error más. Cuando hacen la posición, que se están agachando, dejan la cola arriba. Y no tenemos que dejar apuntando para arriba, sino que tenemos que bajarla y acá se tiene que formar un ángulo de 90 grados. Así que ojo con eso también. Figura número 4 es el camel carrigan. Muy importante saber hacer la paloma, la posición camel de base. Si todavía no saben hacerla, les recomiendo que vayan a ver el video que tengo de respondiendo consultas número 3.
el último video exactamente respondo a la consulta de cómo hacer la paloma o el camel y dejé algunos ejercicios para hacer de equilibrio y de fuerza. Los voy a dejar por acá y lo voy a dejar también en la descripción del video por si no les aparece el cosito acá arriba. Algo muy importante es que se suscriban a mi canal. Realmente me ayudarían muchísimo porque es como que están apoyando mi contenido. Así que espero que se suscriban a mi canal, que le pongan me gusta al video. Cualquier comentario que quieran hacerme, un feedback, porque yo escucho y leo todo, pueden dejarlo por acá abajo en los comentarios. O también pueden mandarme un mensajito por mis redes sociales. Volviendo a lo nuestro. Figura Camel Carrigan. Como les dije, es importante saber hacer la paloma o la postura de base del camel. Una vez que les salió eso, vamos a avanzar a la variación difícil que sería el Camel Carrigan, posición de paloma. Pero lo que tenemos que lograr es, con la misma mano de la pierna libre, agarrarnos la rodilla, tocarnos, sostenernos. Se van a ir patinando, van a hacer la posición del camel, se van a sostener con la mano la rodilla y van a elevarla y estirarla lo más que puedan. Es una postura muy aesthetic. Visualmente muy linda. Les voy a mostrar en detalle cuáles serían las diferencias para que noten cómo cambia una figura cuando agregamos un poco de precisión, de elasticidad, de seguridad y de alargamiento, por decirlo de una manera, de posturas. Para comenzar es importante que la mano esté extendida como si fuera una extensión de nuestro propio cuerpo, que se alargue lo más posible, el mentón arriba para transmitir elegancia, una pierna de base extendida que nos va a ayudar con la idea de alargar y hacer crecer la figura. Además, la punta de la pierna libre tiene que estar extendida, abierta hacia afuera para lograr mayor amplitud de la cadera, el torso en busca de mayor altura, generando aire entre los espacios, por ejemplo, en la zona del abdomen. Una vez que les salió las posturas en un lugar base o en zapatillas, pueden pasar a hacerlas, ¡opa! Una piedra, pasar a hacerlas patinando y pueden intentarlas para adelante, para atrás, combinarlas, hacer una, después otra. Pueden hacer lo que ustedes quieran y lo que se adapte a su música. Vamos a ver algunas patinando. Así que pueden combinarlas y hacerlas como ustedes quieran y al ritmo de la música que tengan, ya sea una de circo, sea una lenta. Así que nos vemos, hasta la próxima.